está por aprobarse una ley, intimida cotidianamente, semanalmente a la prensa a través de sus mensajes sabatinos, pero eso no le ha bastado. Tiene una demanda contra 2 periodistas independientes que hicieron una investigación periodística sobre corrupción en su gobierno y los demandó por $10 millones. La demanda por 80 millones que va caminando en este momento en $40 millones contra el diario Universal y 3 periodistas de ese diario. Así que no se trata de hechos aislados, sino que se trata de ver la suma de todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Ciertamente tenemos que reconocer que la prensa ni en Ecuador ni en ninguna parte del mundo es perfecta, pero indudablemente tiene un sentido. El sentido es trasladar la información a la población, y aquí lo que estamos viendo es un gobierno que quiere decidir qué información le llega a las manos a la población. Así que es una situación muy grave, está en contra de lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 19 sobre libertad de expresión, que dice que ninguna persona puede ser perseguida por sus opiniones, y por la Declaración Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que también establece que debe ser amplia la libertad de expresión. Así que lo que se está haciendo son medidas antidemocráticas y que van claramente en detrimento del derecho de la población. Por supuesto que se afecta a la prensa y a los medios y a los periodistas, pero fundamentalmente se está afectando a la población ecuatoriana. Señor Marroquín, Rafael Correa afirmó que la sentencia judicial contra el ex jefe de opinión y 3 directivos del diario El Universo es un hito histórico que penaliza la libertad de extorsión, no la libertad de expresión. ¿Usted qué lectura le da a esta declaración? Es una declaración más intimidante del presidente. Por supuesto que marca un hito histórico. En esa parte estoy completamente de acuerdo. Ningún presidente en país democrático había realizado una demanda contra periodistas por un monto de $80 millones y demandando cárcel para los periodistas, con el fin de 2 cosas. Lógicamente, despojarlos del medio y luego también castigarlos con cárcel. Pero el fin final, ahí sí que perdone la redundancia, pero el fin de esto es terrible, porque lo que se trata es de intimidar al resto de la prensa. Imagínense ustedes ahora qué director de periódico, qué jefe de redacción, qué editor va a facilitar la publicación de opiniones, la publicación de noticias que puedan ser interpretadas como ofensivas por el gobierno y que puede tener un fin similar al que está teniendo el diario El Universo. Eso sí, creo yo que hace falta que este proceso judicial llegue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana primero y luego a la Corte, porque es inaudito, es una demanda que está desmedida totalmente y cuyo fin no es otro que el de provocar la autocensura de la prensa en Ecuador. Pero también tengo que preguntarle, señor Marroquín, por el hecho de una posible regulación a la prensa en Ecuador, cuando veíamos ejemplos como el de los que nos ponía el diputado Paco Velasco, donde hay declaraciones, donde hay editoriales que el propio presidente Rafael Correa ha dicho son insultos y son difamaciones en nombre de la libertad de expresión sin presentar ninguna prueba. ¿Usted estaría de acuerdo con que hubiera algún comité para verificar este tipo de informaciones o definitivamente se trata de una censura previa a los medios? Yo creo que se trataría de lo mismo, de una censura previa. Creo que los medios, si no prueban lo que están asegurando, si publican cosas que resultan falsas, su credibilidad se va a venir abajo. Recordemos que la prensa, su activo más importante es la credibilidad. Así que finalmente los calificativos que se ponen a las columnas que puedan escribir, en realidad son calificativos, yo diría, más suaves que los que utiliza el presidente Correa. Yo tengo por aquí apuntadas algunas de las frases que él usa. Dice que la prensa es incompetente, calumniadora, mentirosa, corrupta, mediocre, pornografía periodística, miseria humana, bestias salvajes. O sea, yo no he leído en los editoriales y en las columnas calificativos similares en contra del presidente Correa. Por otro lado, yo quisiera decir que tampoco hay que confundir lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. Ahí, en primer lugar, el periódico, por cierto, perdió su credibilidad y ya cerró. Eso no lo mencionaron anteriormente. Y a los periodistas que están implicados en las escuchas van a seguir un proceso penal porque efectivamente violaron otro tipo de leyes. No las leyes periodísticas, sino que las leyes que garantizan
cómo deberían hacer ellos su trabajo. Nadie puede estar interviniendo los teléfonos de nadie, eso es absolutamente irresponsable de parte de los periodistas y tendrán que pagar por la vía penal. Así que los periodistas, sí creo yo que debemos estar siempre conscientes que debemos hacer bien nuestro trabajo, reconocer cuando lo hacemos mal, cuando nos equivocamos, pero sobre todo creo yo que en Ecuador lo que está en juego es muy grande y es en manos de quién va a estar la información. En este momento, como están echadas las cartas, el gobierno del presidente Correa, a través de este organismo, de este organismo que regularía a los medios de comunicación, sumado a las denuncias y penales que está realizando y a los procesos judiciales intimidatorios, sería el que controlaría totalmente la información. Diputado Montúfar, sobre el tema de la situación que se ha destapado en el Reino Unido, las interceptaciones telefónicas hechas por un medio de comunicación, en este caso por el diario The News of the World, para obtener exclusivas, para obtener primicias. Y el propio ministro británico, el primer ministro David Cameron, se ha mostrado de acuerdo con establecer un organismo que advierta las irregularidades de la prensa. Según el columnista argentino Andrés Oppenheimer, esta situación está llevando a los gobiernos de América Latina a que sigan este ejemplo y a que con base en esto justifiquen unidades de regulación a los medios. Mira, aquí el problema no es la existencia de un consejo, que puede ser un consejo social, que puede ser un consejo que ponga en debate, en cuestionamiento, bajo crítica constante, la tarea de los medios de comunicación. El problema es que este sea un consejo que tenga la capacidad de sancionar administrativamente a los medios, que sea un consejo punitivo. Y además el problema es que este consejo esté en manos del gobierno. Yo creo que un mecanismo para mejorar la calidad de comunicación, para que los medios estén sometidos siempre a una crítica y autocrítica constante, para que puedan verdaderamente funcionar los mecanismos de autorregulación, que son los mecanismos naturales que deberían primar en una sociedad, en los medios de comunicación dentro de una sociedad democrática. Es necesario la crítica social, y es necesario que exista un debate público sobre lo que los medios publican y no publican, sobre lo que permiten ver y esconden también. Pero el pensar que la solución a esos problemas que existen en todos los países está por la vía de entregar a un órgano gubernamental la posibilidad de intervenir sobre la información, de regular el internet, de regular las plataformas tecnológicas, de determinar qué se publica y qué no se publica. De allí hay un abismo enorme en el que no podemos caer. Me parece a mí que lamentablemente esta es una tendencia de muchos gobiernos, porque siempre hay una tensión entre la opinión pública y el poder. Entonces ahora se quieren aprovechar para que de esa manera se cree un marco legal y una institucionalidad que entonces permita al poder político controlar a los medios de comunicación. Al igual que ilegítimo es que los medios de comunicación dependan del poder económico, ahora se busca que dependan del poder político. Las dos dependencias son negativas. La ley de comunicación debería más bien crear un marco que permita que la comunicación fluya libremente, lo más libre posible de interferencias ilegítimas, para que de esa manera la libertad de los ciudadanos sea la principal ganadora. Diputado Paco Velasco, ¿cómo interpretar esto que está diciendo la oposición? ¿Realmente el gobierno de Rafael Correa está tratando de volver oficiales todos los medios de comunicación en Ecuador? ¿Está tratando de amenazar, de poner miedo entre los directores de los diarios para que no puedan publicar cosas que estén en contra de las políticas gubernamentales? Mire usted, para la información de quienes nos escuchan, en este país los medios de comunicación estuvieron ligados al capital bancario corrupto que se fue llevando el dinero, canales de televisión cuyas antenas estaban al servicio de esos banqueros corruptos que hoy, luego de decretar un feriado bancario, luego de decretar un corralito, lo que sería el equivalente en Argentina, luego de secuestrar nuestros aportes en los bancos, se fueron a Miami y tenían estos banqueros tenían los canales de televisión al servicio de esos protervos de intereses de despojo del dinero a la sociedad. Oiga, creo que es absolutamente legítimo el que los ciudadanos y ciudadanas en este país se quejen de una prensa coaligada, confundida, ligada al poder. Lo que acaba de ocurrir, usted lo ha dicho, con el señor David Cameron, es que a su lugarteniente, a quien le ejercía de vocero oficial, acaban de meter preso por estar involucrado con ese tabloide sensacionalista que pagó dinero para obtener las escuchas telefónicas. Yo puedo estar en desacuerdo en que este tipo de la violencia contra la naturaleza, en que pueden haber unos artículos torpes
en los cuales se pretenda, por ejemplo, restringir obras de arte. Las películas de Quentin Tarantino, obviamente que tienen violencia, pero son obras de arte, o las de Bertolucci. Obviamente que entiendo que pudiera haber algún exceso en ese sentido, pero sí hace una tremenda ausencia en este país y en nuestros países, que el escritor premio Nobel de literatura alemán Günter Grass lo acaba de decir: les hace falta a los periodistas un enorme momento de autocrítica para decir, hemos fracasado en nuestra relación con la comunidad. Creo que ese es un hecho, hay que partir de ahí. Creo que los periodistas no pueden escudarse en la libertad de expresión para hacer lo que les dé la santa y regalada gana. Creo que es legítimo que los ciudadanos y ciudadanas indignados, vea usted los editoriales en el diario El País, periodismo sin dignidad, periodismo basura, hacen una autocrítica. Pregúntese aquí en el Ecuador, algún medio de comunicación se ha referido a los escándalos del gigante Robert Murdoch, de lo que ha hecho con semejante imperio mediático. Creo que nos hace falta a todos encontrar un término medio que nos permita llevar adelante un periodismo independiente al servicio de la sociedad. Y ya para terminar, diputado César Montúfar, ustedes van a dar el debate en la Asamblea Nacional. ¿Se puede llegar a un acuerdo para que esta ley de comunicación tenga por lo menos un comité de regulación ético, un comité de regulación que pueda ser aceptado por los diferentes directores de los medios de comunicación del país? Mire, el resultado de la consulta popular en la pregunta 9, que tenía que ver con la ley de comunicación, da un mensaje muy claro, y el mensaje muy claro es que la mayoría de los ecuatorianos apenas le dijeron sí al presidente de la República en esa pregunta. 4 de cada 10 ecuatorianos que votaron ese día, 6 de cada 10 ecuatorianos que votaron ese día le dijeron o no, o votaron nulo o dejaron su papeleta en blanco. Eso nos da cuenta de que en realidad la vía del consenso es la única vía. Lamentablemente yo veo en el oficialismo una actitud absolutamente intransigente en este punto. Yo veo que el gobierno, así como se decía hace un momento, a veces los poderes económicos intentan escudarse en la libertad de expresión para hacer prevalecer sus intereses. Lo que ahora vivimos en el Ecuador, en cambio, es que se busca aprovechar los errores que pueden haber cometido los medios, que algunos errores han sido graves. Esos errores convertirlos en justificación para que el poder político controle la comunicación y por lo tanto coarte la libertad de expresión. Eso no lo podemos permitir. Yo creo que la vía del consenso, del acuerdo, debería permitirnos en el Ecuador aprobar una ley de comunicación que primero garantice irrestrictamente la libertad de expresión y después establezca las normas que viabilicen diversos mecanismos que permitan entonces que la calidad de la comunicación mejore, que los mecanismos de autorregulación funcionen, que tengamos formas para que en el Ecuador las personas que no tienen acceso a las tecnologías de comunicación puedan tenerlos, que las voces sean mucho más plurales, que se incentiven los medios comunitarios, que los medios públicos no sean únicamente medios gubernamentales como ahora son en el Ecuador, sino que sean verdaderamente medios públicos al servicio de la ciudadanía. Todo eso debería lograr la ley de comunicación y no convertirse en una herramienta política del gobierno para controlar lo que los ciudadanos piensan y expresan. Ese es el problema que vivimos en el Ecuador y por eso es que existe tanta resistencia, tanta oposición, tanta controversia y tanta voluntad democrática del pueblo ecuatoriano para no dejarse imponer una ley mordaza. Pues quiero agradecerle muchísimo, diputado César Montúfar, diputado contradictor del presidente Rafael Correa de la oposición, por habernos acompañado hoy en el programa La Noche. Vamos de nuevo a comerciales y ya regresamos con la controversia generada en Ecuador por la nueva ley de comunicaciones.